Tengan todos muy buen día, hermanos. Agradecemos al Señor la oportunidad que Él nos brinda de encontrarnos aquí nuevamente ya en el segundo día de conferencia, o tercer día, he escuchado segundo o tercer día de conferencia en este lugar. Nos sentimos gozosos de encontrarnos aquí y ante la presencia del Señor, porque todo tiene siempre un objetivo. El mundo tiene sus propios objetivos y hacen todas las cosas siempre en común, pero con un objetivo. Pero nosotros los creyentes tenemos un objetivo en común: estar alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Él dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. Si venimos a una reunión, pero no venimos pensando que venimos a la presencia del Señor, nos equivocamos de reunión. Esta reunión es una reunión donde el nombre del Señor debe ser puesta muy en alto, porque Él es el centro de la reunión. Por eso venimos con quietud, con reverencia, con respeto. Reverencia que en muchos lugares e iglesias se ha ido perdiendo ya, se ha ido perdiendo. Pero gracias al Señor, aquí ya vemos un buen grupo de hermanos. Ayer por la mañana comenzamos a ver algo sobre el Evangelio de San Marcos. Evangelio según San Marcos. No vamos a repetir todo lo que estuvimos viendo porque quiero que avancemos un poco más. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, siempre en capítulo 1. Y vamos a leer el verso 21, el verso 22 y verso 27. Donde nos quedamos ahí observando la autoridad del Señor Jesucristo. Y la pregunta es: ¿en qué consistía? ¿En qué consiste la autoridad que el Señor tenía? San Marcos capítulo 1, verso 21 y verso 22. Posteriormente el versículo 27 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Verso 27. Y todos se asombraron de tal manera, que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Lecto 28 dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia, alrededor de Galilea. Quiere el Señor añadir bendición a nuestras vidas con su santa palabra. Nos encontramos aquí ante este evento del Señor. El Señor entró en Capernaum, y dice que ahí en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Él enseñaba. Había venido a enseñar. La enseñanza que había sido por mucho tiempo en el pueblo de Israel quizá diluida, erradicada, había sido quizá una enseñanza que no era la enseñanza de Dios. Y el Señor Jesucristo vino a enseñar la palabra, vino a enseñar la verdad, vino a enseñar la doctrina. Y dice que las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué comentario hace Marcos sobre esto? Mateo también lo dice, que les enseñaba como quien tiene autoridad. Pero Lucas va un paso más. Según Lucas 4, 31, 32, dice que su palabra era con autoridad. Su palabra. ¿Por qué su palabra era con autoridad? ¿De dónde había recibido autoridad? ¿Por qué tenía autoridad? La pregunta en el texto 27, la gente dice: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Nueva? ¿Nueva? ¿Por qué era nueva? Porque ellos ya no la conocían. Era la misma palabra de Dios, pero ya no la conocían. Estaban ya acostumbrados a recibir la enseñanza de los escribas y fariseos. Eran enseñanzas huecas, eran mandamientos de hombres, eran enseñanzas rutinarias, eran enseñanzas religiosas, pero ya no era la viva palabra de Dios. ¿Qué nueva doctrina es esta? La pregunta es,
¿En qué consistía la autoridad del Señor? Porque el Señor tenía autoridad de hablar la doctrina y no la hablaba como la hablaban los religiosos de aquel entonces. Bueno, veamos una primera razón por la cual el Señor enseñaba su doctrina con autoridad. Allí mismo, capítulo 1, texto 35, hasta el versículo 39. Primera razón por la cual el Señor enseñaba con autoridad, y su palabra era con autoridad. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Aquí si usted es un lector que observa, se dará cuenta que aquí hay una autoridad del Señor. ¿En qué consiste? ¿Qué hacía él para tener esa autoridad? Oraba. Mire, dice que oraba. Se levantaba a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana. No. Se levantaba, dice, levantándose muy de mañana. Muy de mañana, mire. Y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, qué ejemplo el del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Yo no sé cuál será su ejercicio de oración, no lo sé, no vengo a juzgarlo tampoco, pero aquí tenemos un ejemplo que usted y yo debemos imitar. Debemos imitarlo. Ningún ministerio en la vida de un creyente puede ser tan eficaz y con tanta autoridad a menos que se ejercite en la presencia del Señor en oración. No sé si están de acuerdo conmigo. Pero el Señor oraba. Note que él, antes de llevar a cabo la predicación del Evangelio a los lugares, porque después lo buscó Pedro, Simón, y con él, y los que estaban con él, y hallándole dijeron, todos te buscan. Mire, un ministro de la palabra del Señor tiene muchas cosas que hacer, pero antes que llevar a cabo la labor, la obra, el ministerio, sea como padre, sea como madre, sea como maestro, sea como enseñador de la palabra del Señor, debe ocupar un tiempo en la presencia del Señor, todos los días, cada día, porque este es un ejercicio del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo que el Señor nos enseña aquí es que Él dependía de la voluntad y el poder del Padre. Necesitaba ese poder. ¿Qué más nos enseña el Señor aquí? Nos enseña de que Él estaba deseoso de encontrarse con el Padre, pero en un lugar libre de obstáculos, de distracción. Usted no puede orar oyendo rancheras. Usted no puede orar con la televisión encendida. Usted debe orar en la quietud de su mente, de su corazón, en la presencia del Señor. Eso era lo que el Señor hacía. Se iba a lugares desiertos, donde no había bullicio de gente, donde no había nada que pudiera interrumpirle, y allí dedicaba tiempo en la presencia del Señor. Nunca he sentido en mi vida que mi ministerio tenga tanta eficacia, sino cuando he dedicado tiempo en la presencia del Señor. Nunca. De lo contrario, el ministerio se vuelve pobre, hueco. Usted va a escuchar, mayormente los predicadores de enseñanza o de evangelio. Usted es conocedor, si usted es un predicador o cualquier creyente, hermano o hermana, sabe si ese mensaje es un mensaje que tiene poder o es un mensaje carente de poder. El poder de un mensaje no está en los gritos. El poder del mensaje está en la seguridad y el poder que da el Espíritu Santo cuando hablamos. El Señor Jesucristo se fue a los lugares
vecinos a predicar, pero ya había estado en la presencia del Señor. Era como Elías. ¿Usted recuerda a Elías? Elías, el Señor lo envía a misión ante Acab, pero él dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá por 3 años y medio. ¿Se necesitaba valor para enfrentar a un hombre como Acab? Sí, mucho. Elías no era un hombre de tanto valor, pero el valor de Elías estaba en la presencia del Señor. No podemos hablar del evangelio a otra persona, no podemos corregir a otra persona, no podemos confrontar a alguien, a menos que estemos en la presencia del Señor. Él nos da el poder. Segundo aspecto en la autoridad en la vida de oración del Señor, capítulo 3, verso 13. Siempre de San Marcos, capítulo 3, verso 13 hasta el 15. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. Segundo aspecto, aquí San Marcos se limita, porque acuerda, decíamos ayer que Marcos lleva un paso acelerado, y aquí después subió al monte. ¿A qué subió al monte? Bueno, eso lo complementa a Lucas. Busque conmigo el Evangelio de Lucas. Lucas está explicando en capítulo 6 y texto 12 qué era lo que él subía a hacer al monte, porque este es el mismo evento. Lucas capítulo 6 y texto 12, ¿a qué subía él? Mire, en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es el mismo evento que presenta Marcos. Marcos no dice que subió a orar, subió al monte, pero Lucas dice que subió a orar. Subió a orar al monte. Si usted registra ese tema de los montes en las Sagradas Escrituras, ¿de qué nos hablan los montes? Bueno, los montes en las Sagradas Escrituras nos hablan de estar en la presencia de Dios, de ir a la presencia de Dios, al monte, la parte alta. Cuando uno ora, está elevándose. Cuando uno ora, busca la comunión con Dios. Cuando uno ora, está en armonía con el Padre y en una vida de consagración. Subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. Esto tiene una aplicación que la podemos aplicar para tomar decisiones, ¿verdad? Todo creyente necesita tomar decisiones. El Señor iba a tomar una decisión y era una decisión muy importante, muy grande. ¿Qué era la decisión que él iba a tomar? Era elegir a los hombres que habían de estar con él, que serían sus discípulos, y posteriormente los llamaría apóstoles. Apóstoles, enviados, mensajeros. ¿Podía equivocarse el Señor? No, por supuesto que él no podía equivocarse. Pero, aplicándolo nosotros, ¿podemos equivocarnos nosotros? Nosotros sí nos podemos equivocar. Y si el Señor, que no podía equivocarse, buscó en oración la voluntad, la dirección del Padre para escoger a Pedro, para escoger a Juan, para escoger a Jacobo, para escoger a Tadeo, a Tomás y para escoger a Judas. Para escoger a Judas. ¿Judas fue elegido por el Señor? Sí, Judas fue elegido por el Señor, porque ese era el hijo de perdición. Yo os he elegido a todos vosotros, dijo el Señor, en Juan 6. Y uno de vosotros es diablo. Judas fue seleccionado por el Señor. No fue que Judas se le infiltró al Señor, ¿verdad? Se pasó desapercibido. No. El Señor lo seleccionó. Y lo seleccionó en oración, porque estaba profetizado desde el Antiguo Testamento quién era el hijo de perdición, quién le iba a entregar. Y el Señor tomó esta decisión bajo la dirección del Padre en oración. Ayer escuchábamos un mensaje de nuestro hermano Alberto,
me ha agradado mucho, pero él dice, los ancianos no se nombran. Muy de acuerdo. No. ¿Sabe qué está ocurriendo? Por lo menos allá en nuestro país, ocurre ya de que los ancianos son puestos. Son puestos por simpatía. Son puestos porque es familiar. Son puestos porque este es el que más aporta. Y como dijo un hermano, una hermana decía, mire, este puede ser un buen anciano, porque este es un hombre alto, blanco y es rubio, puede ser anciano. Mire qué requisitos. No, los ancianos se reconocen, y se reconoce su trabajo, se reconoce su vida. Hay tres cosas elementales en la vida de un hombre que va a servir como líder en la iglesia. Primero, tiene que ver con su vida personal. Requisitos. Segundo, tiene que ver con su vida familiar. Que tenga hijos en su gestión, que gobierne bien su casa. Tercero, tiene que ver con su vida social, que tenga buen testimonio de los de afuera. Hay muchos de nosotros que dicen, nadie llena los requisitos. Si nos vamos a los requisitos, nadie queda como anciano. ¿A qué tiempos hemos llegado? ¿A qué tiempos hemos llegado? ¿Sabe por qué? Porque los mismos ancianos de la iglesia no dedican tiempo a orar al Señor y a decir, Señor, este hombre está sirviendo, ¿es este el que tú has elegido? Porque podemos equivocarnos. Nos podemos equivocar. Y eso ha causado, hermanos, gran daño a las iglesias. Porque hombres que llegan al liderazgo de la iglesia y no son puestos por el Señor, causan más daño que bien. Hacen más daño que bien. Un hombre de Dios es un hombre que se rige por la palabra de Dios y de acuerdo a eso va a dirigir al pueblo. Usted recuerda a David. Dios eligió a David. Y dice que David guió al pueblo con la pericia de sus manos. Así los pastoreó. Era un hombre diligente en conocer el estado de sus ovejas. Uno que no es puesto por el Señor no le importan las ovejas. No le importa. No. Ese no le interesa. No tiene corazón de pastor. No ve el dolor de los hermanos. No ve la necesidad de los hermanos. No está preocupado por sacar adelante al pueblo de Dios. No mira si el pueblo está decayendo. Un hombre de Dios tiene ojos para ver cuál es el estado de la iglesia. Usted se da cuenta si la iglesia está en avivamiento o es una iglesia apagada ya. Hay hombres que no pueden ver el pecado en la iglesia. No lo pueden ver. No lo pueden detectar. ¿Por qué no lo detectan? Porque no están en el monte. Si estuvieran en el monte, tuvieran una vida consagrada y pudieran discernir entre lo santo y lo profano. El hombre de Dios, los hombres de Dios, guiados, puestos por el Espíritu Santo, son gentes que no van a permitir en la iglesia el pecado, porque la santidad conviene a tu casa. ¿Es así? Sí, la santidad conviene a la casa. Cuando hay pecado en la iglesia no avanza. No avanza. El pecado debe ser disciplinado. Más, los ancianos puestos por el Espíritu Santo tienen la autoridad de poder detectar cuando el mundo se va metiendo. El mundo va entrando. ¿Cómo entra el mundo? No entra por hermanos particulares, comunes y corrientes. Entran por la familia de los líderes. Hemos visto líderes en nuestros lugares que eran hombres que se paraban firmes, pero luego a su esposa le dio por pintarse el pelo y cortarlo. Luego a su esposa le dio por usar faldas cortas. Luego a su esposa le dio por usar pantalones. Y así, por el estilo, ya sus hijas también. Pero hay una cadena, hay un eslabón. Los ancianos dicen, mire, pero es que los obreros, porque obreros hay en otro país, los misioneros se les toma así como una categoría más arriba.
Y si la esposa de los obreros misioneros ya visten y usan moderna y vanidosamente, no como la Biblia dice, porque yo todavía creo la Biblia, hermanos. Y la Biblia dice que debemos vestir decentemente. Me van a perdonar, yo he tenido un criterio por segunda vez, estoy aquí en Guatemala, cuando estuve la primera vez me llevé una impresión muy alta de la vestimenta de nuestras hermanas. Pero hoy esa impresión se me ha venido abajo. Esa impresión se me ha venido abajo. No de todas, pero ya veo mucha falda corta. Yo no sé si aquí atacan eso o no lo atacan, pero en la iglesia donde yo estoy, sí. Allá nuestras hermanas todavía visten, y visten flojo. Sin aritos, sin anillos, sin cadenas, porque la Biblia lo dice. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, lo dice en 1 Timoteo capítulo 2, 1 Pedro capítulo 3. ¿Qué es lo que debe tener una mujer? Una mujer debe tener un corazón y un espíritu amable, afable para con su marido. Y eso lo deben ser las mujeres más viejas. Las mujeres más viejas deben, perdón, la palabra viejas. Las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres jóvenes cómo vestían, cómo visten las mujeres mayores, cómo se conducían las mujeres mayores. Deben conducirse las mujeres más jóvenes. Hay una decadencia en las iglesias porque las mujeres mayores están dejando de hacer el trabajo que tienen que hacer. Quieren más enseñar en el púlpito que trabajar en el campo. El Señor tenía que tomar una gran decisión y para eso dedicó tiempo a orar. Un hermano dijo, si el Señor, que es Dios, necesitó orar, ¿cuánto más necesitamos nosotros, hermano? Nos quedamos desafiados con Él, completamente desafiados. Otro aspecto en la oración, la vida de oración del Señor, en capítulo 6, siempre, de San Marcos y texto 45. Capítulo 6, texto 45 y hasta el texto y 46 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Mire, enseguida hizo a sus discípulos que entraran en la barca. ¿Qué había ocurrido? Anteriormente él y sus discípulos habían tenido un trabajo enorme. Habían tenido que atender a 5,000 personas. Parecido acá, ¿no? A 5,000 personas. Darles de comer, darles de alimento. Los apóstoles, los discípulos fueron los encargados de servir. Y luego recogieron. Y sobraron 12 cestas. Posteriormente hizo que sus discípulos entraran en la barca e ir delante de él a Betsaida. Él no fue con ellos, sino que dice la Escritura que él, mientras despedía a la multitud, él subió al monte a orar. Hermanos, este es el otro lado. Primero el Señor comienza su día de labores orando, pero termina su día de labores en el monte, orando, en oración. Y aquí él va a hacer algo distinto. Mire, de texto 47 dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hermano, eran cortos de entendimiento los discípulos.
pero no somos menos nosotros. Ellos padecían de las mismas limitaciones que nosotros padecemos. El Señor hizo a sus discípulos que entraran en la barca y pasaran a Betsaida, en el mar. Y en el mar se desata aquella tempestad. Se desata esa tempestad. Los discípulos están solos, el Señor está solo en el monte. Pero el Señor sabe muy bien lo que está ocurriendo con sus discípulos. Él sabía muy bien que ocurría en el mar con sus discípulos, en aquella barca. Había una tempestad. ¿Quién haría que esa tempestad viniera allí en el mar? ¿Quién habría hecho eso? Bueno, pues Dios, porque Él es el dueño de todo y es soberano. ¿Qué es lo que el Señor se estaba proponiendo con sus discípulos? Que los discípulos aprendieran quién era Él, quién era el en quien ellos habían creído. Hermanos, cuando los discípulos ven a alguien que viene sobre el mar, tienen una idea equivocada de quién era el Señor. ¿Qué creían ellos que era? ¿Qué creían que era? Un fantasma. Un fantasma. ¿Sabe? Esto parece como el relato de los dos discípulos después de la resurrección que iban camino hacia Emaús. Iban platicando de las cosas que habían ocurrido en Jerusalén y luego se les acerca un hombre. Y él les dice, ¿por qué estáis tristes mientras camináis? Y ellos dicen, ¿eres el único forastero que no saben las cosas que han acontecido en Jerusalén? El único forastero. Y aquí estos ven al Señor como un fantasma. Yo le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿quién es el Señor para usted? ¿Es el Señor de su vida? ¿Es el que va guiando su barca? ¿Es el que está en control de su vida? ¿O tiene una idea ultratumba, espiritista? ¿Ah? ¿Es usted de las personas que cuando el Señor no responde, que cuando el Señor no oye nuestras oraciones, aunque el Señor oye todas nuestras oraciones, pero no vemos respuesta en el momento de la aflicción? Entonces vamos y nos desviamos y decimos, bueno, el Señor no me responde, voy a ir donde aquel que es maestro, porque ya no les llaman brujos, les llaman maestros, ¿verdad? Voy a ir donde el maestro. Y van donde el maestro de brujería, y también tiene la Biblia, y hace que los que van a la brujería pongan su mano sobre la Biblia, pero esos son profanos. Yo siempre pienso una cosa, hermanos. Decía un hermano, un obrero que ya murió, está en la presencia del Señor, de los obreros antiguos. Decía ese hermano, cuando un creyente consulta a un brujo, consulta la puerta del infierno. Y cuando una persona va a donde un brujo, es tan brujo como el brujo. Sí, es cierto. Es que hay que ser brujo para creer lo de los brujos. Pero yo le voy a decir, hermano y hermana, si un creyente va donde un brujo y se cumple lo que el brujo ha dicho que ocurrirá en su vida, ese no es creyente. Ese no es salvo, porque no tiene el Espíritu. No pueden los poderes demoníacos, satánicos, obrar en el templo del Espíritu Santo. No pueden. Primera de Juan capítulo 5, texto 19 dice, el maligno no os toca. Tengo 39 años de haberme convertido al Señor. Nunca en mi vida de cristiano he visto sustos, jamás he tenido experiencias con cosas espiritistas. No. El Señor me basta. Él ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las tribulaciones, en las aflicciones. He visto su mano. Y yo creo que usted ha visto su mano. Usted ha estado en momentos de dificultad, como se encontraban los discípulos. Pero ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué hace el Señor? Allí en esta ocasión el Señor oraba en el monte.
Pero actualmente, ¿qué hace el Señor a la diestra del Padre? ¿Qué hace? Él intercede por nosotros. Hermano, Él intercede por usted, intercede por mí, intercede por los santos. Satanás acusa a los creyentes. No puede hacer más de lo que el Señor le permita. Pero allá en el cielo está nuestro intercesor, nuestro abogado. Por eso, primera carta de Juan capítulo 2, texto 1. Dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Mire, a Jesucristo, el justo. Qué grandes son esas palabras, hermano. Qué grandes. Mire, Él es nuestro abogado. Él es nuestro intercesor. Allá en el cielo no intercede, hermano, según la religión, dice la religión que intercede la madre del Señor Jesucristo. No, la Biblia no da ningún rasgo de eso. Si la Biblia dijera que María es intercesora, nosotros también lo predicáramos. Pero ella no intercede. Pobrecita María. Le atribuyen cosas que ella no hace. Pero el Señor sí intercede. Y el Espíritu Santo intercede también, según Romanos capítulo 8, texto 26. Por nosotros, aquí, en la tierra. Porque conforme a la voluntad del Padre, intercede por nosotros. Tenemos todas las ventajas, todas las de ganar, hermanos. Porque tenemos a alguien que intercede por nosotros. Pero al mismo tiempo nosotros debemos dedicar tiempo a orar. Tiempo sobrado, largo y tendido, orando. Un último ejemplo de oración en la vida del Señor Jesucristo. Capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Y leemos del texto 32 al texto 37. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco delante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible pase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Hermano, Lucas, me gustaría, Lucas 22, que concuerda con esto, pero da un poquito más. Lucas 22, y texto 39. Dice Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, era el momento más crucial de la vida del Señor Jesucristo. La agonía. El Señor agonizó antes de llevar la cruz. Antes de que Él tomara el madero y con el madero nuestros pecados, agonizó. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. ¿Qué hizo Él en su agonía? Oró al Padre. Si fuera posible, pase de mí esta copa, sin que yo la beba, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos cuesta. ¿Cómo nos cuesta? Nos hemos pasado. ¿Cómo nos cuesta aceptar la voluntad del Señor? Siempre queremos nuestra propia voluntad, pero el Señor estuvo dispuesto, aún hasta la muerte, a hacer la voluntad del Padre. Dios nos bendiga con su palabra.